Okay, good morning, everyone. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al día 2 de la Cumbre de Juventud del Banco Mundial sobre ciudades inteligentes. Espero que hayan tenido algún tiempo para explorar la ciudad o dormir. Pero otros dos eventos que estamos celebrando hoy es el Día Internacional de Personas con Discapacidades. Esto es un día de toma de conciencia para formular cambios y mejorar la situación y luchar por igualdad de oportunidades para los discapacitados. Habrá también una exposición en el atrio, la podrán visitar en la tarde. Hoy es el día 2 también de la conferencia de cambio climático COP25 en Madrid, y esto está en el centro. Cambio climático es el centro de las conversaciones de muchos acá. Ayer conocí a muchos en la recepción y con esto me doy cuenta ahora que veo que hay muchos que vienen de tantas partes de Nueva York, de Georgia y de Kenia, de todas partes. Le agradecemos a todos por haber venido a esta cumbre de jóvenes. También quiero reconocer al público que nos sigue en línea y a aquellos también que han compartido también los tweets utilizando el hashtag, y la comunicación también ha sido recibida. Entonces nos vamos a mantener ocupados con esto, con los tweets. También sabían ustedes que tantos de oficinas de país están realizando los casos y entonces también felicitamos a Belarus, Malawi, Jamaica, El Salvador y otros países que nos acompañan en este ejercicio. Más tarde vamos a invitar a algunos de ustedes aquí al escenario para hacer una presentación de un minuto para abordar un reto de una ciudad que ustedes quieran tratar. ¿Qué proyecto quieren abordar? Pueden verlo como algo que aporte nuevo, innovación y conocimiento. Para comenzar hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer orador, Same Waba. Él es director global de gestión urbana y riesgo de desastre, resiliencia y tierra del Banco Mundial. Bajo él también se cubren financiamiento de temas espaciales y geoespaciales. Le vamos a dar la bienvenida. Buenos días. Parece que tuvieron un día maravilloso ayer, entonces yo espero que pueda continuar con este ánimo y compartir con ustedes lo que estamos haciendo en ciudades inteligentes y resiliencia en el Banco Mundial. El título de la presentación es un poco sobre tecnologías geoespaciales y lo que estamos haciendo en el Banco Mundial sobre la construcción de ciudades inteligentes y resilientes. De muchas formas, estas son las 4 tendencias principales que están marcando el mundo de hoy. Y básicamente la urbanización y la demografía, cambio climático, conflicto y la tecnología. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en el 1970, el mundo era casi 1/3 de su población vivía en zonas rurales y 2/3 en zonas urbanas. Esperamos que para el 2050 pase a ser lo contrario. Entonces, ahora se está agregando el equivalente de 2,5 miles de millones de personas entre ahora y el 2050. Más o menos el equivalente de un país como Turquía por cada año hasta el 2050. Ahora, el cambio democrático también es algo que sigue cambiando y la forma en que vivimos hoy día. Y como ustedes saben, también el envejecimiento es otro factor muy importante de la población. Y vamos a ver estadísticas acá, que es el porcentaje de la población mayor de 65 años y con relación a la fuerza laboral para ver la proporción. Y esto nos da una idea de la población que trabaja, a diferencia de la población como comparamos en Japón y otros países. Y estos factores no solamente están moldeando la composición demográfica, sino también las ciudades en las que vivimos hoy. Ciudades para ustedes que, por ejemplo, que viven en Tokio y conocen otras ciudades en Japón, ven que hay una concentración creciente o densidad. Por ejemplo, el nódulo de tránsito, ya que muchas personas prefieren dejar de conducir su auto y quieren comenzar a utilizar el transporte público, lo que influye también en la prestación de servicios y todo eso. Agregado a esto, la migración también, por ejemplo, ya sea inducida por razones económicas o del cambio climático, no
nuevamente, esto está teniendo un efecto importante en el mundo en el que vivimos hoy. El conflicto también está agregando una gran porción de población de desplazados. Cerca de casi 70 millones de personas son desplazados internos y refugiados, entre 60 y 80%, según la estadística. Estas personas viven en las ciudades. Entonces, cada vez se está convirtiendo más en un fenómeno urbano, agregado también al cambio climático, con el aumento de la severidad y frecuencia de los desastres que surgen de extremos climáticos, eventos, y también lo que exacerba las pérdidas que ocurren a la infraestructura. Y también esto significa que cada vez habrá una mayor concentración de personas que viven en estas infraestructuras que son vulnerables al riesgo. Entonces, ¿en dónde encaja toda esta tecnología? Antes vivíamos con este paradigma en algún momento, tal vez los mayores como nosotros que enfrentamos estos dilemas, que no se puede tener uno como uno quisiera y tener todo rápido y barato. O sea, si uno quiere algo barato y luego que sea muy rápido. Pero bueno, en realidad la tecnología nos está permitiendo resolver este dilema. Y de hecho, las tecnologías geoespaciales nos han permitido tener buenos datos rápidos y baratos que nos permiten mejorar la prestación de servicios. Hablamos de datos que vienen de diferentes imágenes satelitales, también de registros de móviles, y esto ha significado una revolución en la planificación y prestación de servicios. De forma que esta revolución geoespacial, con sus muchos estratos, ya sea que se capten diferentes modalidades o captado de servicios de infraestructura, o ya sea que se trate de captar los diferentes niveles de información que están disponibles en la ciudad, están cambiando por completo la forma en que planificamos la prestación de servicios, la forma en que se entregan los servicios y cómo se fortalece la resiliencia, y también la forma en que mejoramos los ingresos para financiar mejores servicios. Voy a darles algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado en el Banco Mundial que utilizan toda esta gama de herramientas a nuestra disposición. El primer ejemplo es Dar es Salaam, Tanzania, y esto es el crowdsourcing o fuentes públicas para todos los años. En el centro de la ciudad se inunda durante todo el año y hay todos los años, y hay muchos asentamientos informales también y que tienen un problema de manejo y de infraestructura y también de la prestación de los servicios. Ahora, no sabíamos sobre estas inundaciones hasta que uno de nuestros proyectos aprovechó y convocó a estudiantes y a otros líderes comunitarios para crear una plataforma para que todos ellos pudieran contribuir también a los diferentes flujos de información y captura de datos a los diferentes. Esta es la ciudad cuando se inunda. Entonces ellos comenzaron a poblar todos esos datos en los mapas, y durante los 3 meses de este ejercicio, gran mayoría de los lugares de la ciudad o puntos de inundación fueron capturados, y también se llenó toda la información de esos datos en ese mapa. De hecho, ese mapa es uno de los mapas más activos que contiene todo esto. Ahora, ¿cómo esa información se hace o se utiliza como base para crear el primer mapa de inundación de la ciudad, pero también el primer plan participativo que involucra a la comunidad para entender sus preferencias en cuanto a mejorar las zonas donde viven, reducir las inundaciones? Entonces, cuando se formula la solución, es una solución multiactor, porque no solamente se trata también de crear infraestructura, también se trata de resolver el problema de recolección de basura, porque también hay acumulación de basura, y también se trata de mejorar el problema, porque cuando hay asentamientos cerca de las vías de desagüe, eso es un problema. Entonces, el resultado de todo esto, este es el primer mapa de inundación y también un mapa participativo para mejorar esta situación. Luego, ahora pasamos de Tanzania a Zanzíbar. Aquí es el uso de drones para utilizar ese primer mapa. Las 2 islas de Zanzíbar no han sido mapeadas durante más de 60 años. Literalmente, esto involucró un trabajo de 6 meses, pero se tuvo que tener un intervalo en el medio, pero un equivalente en total de 6 medios de estar volando con los drones y de procesar las imágenes captadas.
y para poder establecer ese mapa. Para esto se capacita a los miembros de la comunidad para que ellos aprendan a manejar los drones, para que aprendan a procesar los datos y que puedan producir básicamente el fundamento que se va a utilizar para la planificación y adquisición y procesamiento de datos y luego su uso para toda una finalidad de propósitos. Uno de ellos es tratar de comprender básicamente las modalidades de urbanización de Zanzíbar. Aquí, para nuestra gran sorpresa, descubrimos que cada una tercera parte de los edificios son incompletos. Entonces, esos edificios se encuentran acá, pero no se han terminado. Entonces, esto no se permitió que a través del uso de estos mapas pudiera realizarse planificación urbana. Es la primera vez que se tiene comprensión de dónde está ocurriendo el crecimiento urbano, cómo se están estableciendo esas estructuras, cuál es la infraestructura que se necesita, qué es lo que hace falta. Entonces, se puede comenzar a establecer el primer mapa catastral. Y también se puede desplazar a los drones el día después de las inundaciones para tener una idea y poder brindar el apoyo necesario. Un tercer ejemplo es nuestro programa de adaptación de viviendas. Esto es una combinación utilizando una cámara montada en un auto para vigilar las calles, tomar captura de imágenes en las calles, combinada con los drones para tomar vistas aéreas y luego también para dar una imagen tridimensional, para dar una idea de la ciudad y también conjugarla con inteligencia artificial para interpretar la data y colocarla en patrones que puedan ser reconocidos. Con esto queremos saber, por ejemplo, qué tipo de edificios pueden estar expuestos o son más susceptibles en el caso de un desastre producido por un evento, ya sea un ciclón o un terremoto. Entonces, al examinar el tipo de aperturas que se ven, por ejemplo, las ventanas y el tipo de construcción, se puede entender qué tipo de edificios estarán más vulnerables. Y al desplazar esta tecnología, en cuestión de 2 o 3 semanas se puede trazar el mapa de la ciudad, casi con medio millón de habitantes en esa ciudad, y se pueden comenzar a definir patrones de dónde se encuentran los edificios con mayor vulnerabilidad, como en el caso de los eventos extremos de clima. Y luego, a fin de comprobar la validez del estudio, el levantamiento topográfico, se tiene que ir a ver confirmar directamente con los edificios para confirmar y tener un algoritmo para detectar cuáles son los que tienen un riesgo y confirmarlo con los resultados. Y el resultado es de 70-80%. No es perfecto. No quiere decir, no se puede hacer edificio por edificio, pero sí nos da una idea general de cuál es la vulnerabilidad para ayudar al gobierno a pensar y tomar sus decisiones para incentivar, por ejemplo, cosas como que los propietarios mejoren la construcción de sus casas también para hacerlas más resilientes. Otro ejemplo es un enfoque de un mapeo general o scan de toda una ciudad, donde se ha captado toda la información geoespacial que está disponible en el ámbito público, utilizar esa información para crear estratos para ayudar a los planificadores a planificar. Por ejemplo, se toman imágenes satelitales con esta imagen de la extensión urbana, se combina esto con imagen de cobertura de tierra, también con densidad demográfica, y se superponen esto con mapas de riesgo, por ejemplo, de inundaciones en este caso, y luego se termina con básicamente una comprensión de cuál es el crecimiento urbano de la ciudad, la relación con la infraestructura y la relación con las inundaciones, dónde están las zonas que se deben proteger para no construir sobre esas zonas y cuáles más bien se debe fomentar más o sea, evitar la construcción y alejar a la población de esas zonas. Entonces, esta es la información que permite poder planificar para que los planificadores puedan utilizar esto como insumos para planificación y con estos estudios se puede ahorrar tiempo y también se acelera todo el proceso, lo que hace que sea mucho más eficiente. Llevando esto adelante con nuestro trabajo en Indonesia, donde tenemos otro ejemplo, utilizando imágenes satelitales para ayudarnos con analítica, también tierras de adecuación de tierras y también de desempeño y emprendimiento de las tierras. Aquí también se compara con los temas centrales. Por ejemplo, en la ciudad de Yakarta sabemos que
la ciudad tiene un problema de subsidencia de tierra, es un problema debido a extrema abstracción de tierra subterránea porque hay muchos pozos subterráneos individuales porque la gente está extrayendo agua y hace que la ciudad se pueda ir hundiendo. Lo podemos medir con satélites junto con otras formas para medir el grado hasta el cual se va hundiendo la ciudad cada año. Entonces hacemos un mapa de ciudades como el mapa de la ciudad de Yakarta, que se va hundiendo como 15 centímetros por año, que quiere decir que con el curso de los años será un grave problema, a menos que se detenga el problema. Pero también se trata de consolidar y construir los sistemas. Una cosa es conseguir los datos, otra cuestión es establecer las instituciones y todos los medios para compartir estos datos. Luego, en Haití, donde tampoco se tenían estos mapas, por ejemplo, se necesitaban mapas para el transporte, utilizamos los datos registrados por móviles y también tomados de información pública para detectar las modalidades y patrones de movilidad, utilizando, por ejemplo, los móviles para medir, por ejemplo, la movilidad de las personas en la ciudad, y esto se comunica con otros dispositivos, se comunica con la torre. Entonces, básicamente se puede detectar la movilidad en toda la ciudad. Se agrega todo esto para entender la forma en que la gente se moviliza de un lugar a otro en la ciudad, los lugares donde comienzan en la mañana y donde viven y luego donde pasan gran parte de su tiempo en el día, lugares donde trabajan y luego, al contrario, cuando regresan a su casa. Pero nos da una idea de dónde vive la gente, dónde trabaja la gente y los patrones de movilidad durante el día. Y explica muchas cosas de cómo funciona la ciudad. Porque cuando se tiene en una determinada ciudad, como Nairobi, por ejemplo, cuando se tiene una combinación de sistemas limitados de transporte público junto con espacio de carreteras muy limitado para movilizarse. No solamente hay implicación en movilidad y acceso, sino esto implica también el empleo y el trabajo, el mercado. Entonces, el Nairobi, un ejemplo, por ejemplo, la mitad de la población trabaja todos los días. Con una ciudad que se está expandiendo como Nairobi, cuando va al trabajo, entonces en cualquier momento, cuando vemos la distribución espacial de trabajos, lo máximo que se puede accesar si se camina hasta el trabajo por una hora, vemos que es casi 11% de los trabajos. Luego, si vemos cuántas personas se movilizan en un minibús, vemos que hay 20% que se moviliza de esta forma. Esto es un ejemplo de ciudades donde la movilidad está comenzando a afectar oportunidades económicas o impactar las oportunidades económicas. Y este es el tipo en que este tipo de estudios nos pueden ayudar. También nos ayuda a entender en ciudades como Cap-Haïtien y en ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, como los mercados laborales son muy locales porque las distancias son muy cortas. Entonces, la mayoría de personas trabajan a 1 kilómetro de donde viven. Obviamente, esto impone una limitación a la movilidad de las personas y capacidad de esas personas de tener acceso a un radio más lejano de donde viven. Es diferente en una ciudad donde se agrega, por ejemplo, diferentes ciudades, porque si no se tienen acceso a todas las oportunidades que ofrecen las ciudades, la ciudad está fallando en su capacidad y habilidad de poder compartir la prosperidad. Por último, tenemos el trabajo sobre observación terrestre que hemos hecho en cooperación junto con la Agencia Aeroespacial para poder explicar. La gráfica superior a la izquierda es mi favorita, es la tierra que se va hundiendo en Yakarta. Lo que está marcado en rojo se está hundiendo cerca de 10 a 15 centímetros por año, como mencioné, pero también nos da otras cosas. Podemos medir contaminación del aire, medir la extensión urbana y cómo la ciudad se va extendiendo. Se puede comparar ese crecimiento con la infraestructura para ver si la ciudad está creciendo informalmente y luego si se va a adecuar esa infraestructura o si se planifica la infraestructura y luego se crece según eso. Y luego tenemos el tipo de herramientas que hace 10 años no hubiéramos podido concebir, la cantidad de datos que están disponibles para ayudarnos en la planificación y prestación de servicios. Entonces, este es el ejemplo de los múltiples niveles que pueden lograrse a través de estas imágenes
simplemente comprendiendo todos los niveles de la infraestructura, entendiendo inundaciones, los riesgos a inundaciones y cosas así. Estos son ejemplos y también nos muestra ejemplos del crecimiento de ciudades como Shanghai, como ciudades que se van expandiendo con el tiempo, y aquí vemos la frecuencia y la alta resolución de la imagen satelital que nos permite entender cómo estas ciudades están creciendo, y estos mapas son generados a diario. Ahora, dicho esto, y quiero darles muchos ejemplos de diferentes, cómo se utilizan las fuentes públicas, a los drones, imágenes satelitales, pero la realidad es que la tecnología es una necesidad y crítica para la transformación, pero como podrán imaginar, no es suficiente. Lo primero que hay que entender son las necesidades de su cliente, nuestros alcaldes, los gobiernos locales, qué es lo que se necesita cada uno. Entonces hemos estado haciendo muchas de estas cosas porque si no entendemos los retos que enfrentan nuestros clientes y socios en las comunidades, entonces no habrá mucho para lo que podamos aprovechar la tecnología. Aquí tenemos un ejemplo. Trabajamos también con la Corporación de Finanzas en trabajar con clientes, trabajando no solamente con el banco, sino como la corporación, donde trabajamos en un evento sobre ciudades inteligentes en Barcelona, donde reunimos a un grupo de participantes, y aquí habían personas representando a los diferentes sectores, sociedad civil, alcaldías, personas del sector privado también, gente que trabaja en institutos, que se reunieron para elaborar soluciones para un problema en particular. También se hizo el año pasado para Belgrado, también para Izmir. En general estamos trabajando y también asegurando la participación comunitaria, ya sea a través de procesos como en Brasil, por ejemplo, lo que se llama presupuestación comunitaria, donde se invita a la comunidad a participar, o también como en Corea, donde el alcalde ha hecho un gran esfuerzo para tratar de crear mecanismos y sistemas para atender las necesidades críticas. Lo segundo, además de entender las necesidades del cliente, es obviamente crear la capacidad local. Y nuestra Academia de Resiliencia en África, como han visto con el trabajo de los drones, se enfoca en eso, justamente en lograr en que los jóvenes estudiantes de todo nivel se capaciten en la adquisición y operación de estos drones y procesamiento de las imágenes y de los datos, para que ellos puedan contribuir también a la generación de estos datos y ayuda a crear empresas también. Y este esfuerzo nos ha ayudado a digitalizar cerca de 1,5 millones de edificios en África, y también cerca de 1,000 estudiantes han recibido pasantías en las universidades y en trabajos para trabajar en esto. Y esto nos ayuda a expandir y trabajar en los mapas que estamos generando. Y por último, como mencioné, en el caso de Indonesia anteriormente, lo más importante es crear los sistemas, porque estos datos, es decir, quiénes son los dueños de los datos, quién es responsable de los datos, dónde se deben colocar, cuáles son los protocolos para compartirlos y para captación de los datos, y luego cuál es la capacidad que se tiene para manejar esos datos y planificar todo. Luego los sistemas, las instituciones y políticas que van a ayudar a crear la forma de establecer esa infraestructura municipal que ayude a crear ciudades inteligentes y resilientes. Espero que con esto les haya dado una idea del trabajo que hacemos en el banco y los desafíos que enfrentamos y los requisitos principales para darles un ejemplo de cómo se puede apalancar la tecnología para asegurarse de que se pueda utilizar la tecnología y también para prestar mejores servicios para nuestras ciudades del futuro. Gracias. Sure. I'd be happy. Si tienen preguntas, si quieren que aclare algo, por favor, adelante. Hello, everybody. Good morning. Buenos días a todos. Soy Shoshana Cohen. Ahora
Estoy trabajando en un programa de mapeo con el gobierno de Estados Unidos. Tengo preguntas sobre los interesados y cómo interesar y hacer partícipe a la comunidad. Si la comunidad no entiende la importancia de hacer este mapeo con crowdsourcing, ¿qué estrategias han empleado? Voy a contestar a cada pregunta. En este caso, para utilizar el ejemplo de Dar es Salaam, hay un gobierno local muy activo. Claramente ha habido desconfianza con la comunidad. Claro, esto es una zona donde se inunda cada año y la población desconfía del gobierno y cree que el gobierno les quiere desplazar. Claro, el gobierno sabía que era un proceso participatorio para crear confianza y que había que resolver un problema de vacío de datos en otras zonas. También ha habido una ONG que ha estado trabajando con la población para hacer mapeos de asentamientos informales. Muchas veces en los mapas en los países en desarrollo vemos vacíos en los mapas. Así que la idea es mapear toda la ciudad. Y esto es un enfoque que se ha utilizado en Latinoamérica, trabajando con los líderes comunitarios, creando confianza, trabajando con el gobierno de manera transparente. Hay que identificar cuáles son las soluciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a haber, por ejemplo, un reasentamiento, pero en situ, cómo se puede resolver el problema dentro de la comunidad. Pero claro, no es fácil y cuesta tiempo. Hola, soy Joel Rosti, soy del Líbano y soy economista. Mi pregunta es parecida a mi compañera. ¿Cómo asegurar la participación de los ciudadanos, sobre todo en cuanto a la planificación estratégica a largo plazo, sobre todo en cuanto a los presupuestos participatorios? ¿Qué ha hecho el Banco Mundial para asegurar esta participación a largo plazo? Participación ciudadana es una prioridad en el banco. Asegurar esta participación es importante no solo después de la implementación para entender, por ejemplo, las quejas que pueda haber, sino también crear sistemas para mejorar la participación. Hay que enfocarse en el clima, en género, participación ciudadana. Eso forma parte de nuestros sistemas en el banco. Nosotros hacemos esto también porque queremos que los proyectos tengan éxito. Solo hace falta que dos se quejen para que un proyecto fracase. Así que trabajamos mucho con las ciudades y gobiernos locales para resolver estos problemas. Los clientes hablan de la participación ciudadana, pero claro, muchas veces los políticos cuando empiezan a planificar, pues cuando se termina el plan ya no están en el poder. Así que hay que identificar impactos a corto plazo para crear confianza en el gobierno y entre la ciudadanía para luego resolver el problema más grande. Eso, por ejemplo, inundaciones o recogida de basuras. Así la gente puede ver algo más visible.
Muchas gracias por su presentación. Tengo dos preguntas. Sé que ha trabajado mucho en la urbanización y revitalización de terrenos. Ayer también escuchamos de funcionarios del banco. Quiero saber que a partir de su experiencia, si pueden replicar proyectos que se han hecho en una zona del mundo, en otra zona del mundo. Mi segunda pregunta. Usted ha dicho que hay que entender la estructura del gobierno local y hay que escuchar a la comunidad. Y si la comunidad no entiende sus necesidades, ¿cómo podemos mejorar su calidad de vida si no entienden sus necesidades? A pen so I can jot. Yeah. Go ahead. Oh, okay. So, Buenos días, soy Medali, soy economista con el Banco de Desarrollo de Asia. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es el presupuesto generalmente de este tipo de intervenciones? Si vamos a hacer un proyecto piloto, ¿cuánto va a costar para implementar el proyecto? ¿Cómo podemos asegurar la sostenibilidad financiera de la intervención? ¿Cómo podemos asegurarnos que después de 3 y 5 años el proyecto siga en pie? Buenos días, soy Shibi, soy arquitecto, soy de la India. En base a su experiencia, ¿cómo puede limitar la expansión de las ciudades? Soy de Chennai, donde hemos tenido inundaciones horribles. Es una situación urgente. Después de las inundaciones, los inversores han dejado de invertir en la ciudad. Así que quiero saber cómo limitar la expansión de la ciudad. Soy Nino, soy de Georgia y estoy estudiando en la Universidad de Indiana. ¿Qué hacemos en países donde no tienen estas tecnologías o no tienen recursos para desarrollar estas tecnologías? ¿Qué oportunidades existen para desarrollar las tecnologías? Rápidamente, porque me doy cuenta que no tengo más tiempo. En cuanto al desarrollo de terrenos, lo que queremos replicar es el tema del análisis para ver cuál es el problema. Y intentamos utilizar la parte analítica, todo basado en evidencia científica, como cuando uno explica a los alcaldes las implicaciones de la expansión de la ciudad, cómo eso reduce el acceso a oportunidades laborales, porque no hay transporte, porque la gente vive lejos. Cuando lo explicamos en cuanto a contaminación, emisiones, el tiempo de desplazamiento, lo cual quiere decir una pérdida de productividad. Por ejemplo, Río de Janeiro, uno puede estar a 3 horas del trabajo. Pérdida de tiempo, pérdida de productividad, pérdida de tiempo con la familia. Entonces, los alcaldes entienden y empiezan a mirar cómo densificar. Hace falta una estructura especial. No se puede densificar todos los barrios si la infraestructura no existe para agua, etcétera.
Así que intentamos utilizar sistemas analíticos y el análisis. He trabajado con el gobierno de Yakarta, por ejemplo. Le hemos enseñado en tiempo real que la ciudad se está hundiendo. Eso para convencerles que cambiaran su política en cuanto a extracción de aguas. Las comunidades que no entienden sus necesidades, en ese caso hay que facilitar la comunicación. Creo que las ciudades conocen bien sus necesidades. A veces el problema es que la gente no quiere implementar una solución porque no quiero, por ejemplo, un vertedero al lado de mi casa. La inundación suele ser un problema de falta de recogida de basuras y otros factores. Y hay que explicar cuál es el reto. Es un reto complejo. En Brasil han hecho este tipo de presupuestación participatoria. Y en los barrios ricos lo que hacen es que se quejan si hay un bache en la calle, pero hay que ir a las favelas y ver cuáles son los problemas. Hay mucho trabajo que se puede hacer con las comunidades para sensibilizar a todo el mundo. En cuanto a los presupuestos, eso se asocia con obras a gran escala. Muchas veces hay que crear capacidades. No es fácil de replicar. DFID financió un programa de resiliencia y ahora podemos replicar el proyecto en toda África. A veces el limitante no es el presupuesto, a veces los proyectos son más baratos. En cuanto a falta de acceso a la tecnología, el crowdsourcing es un enfoque barato. Uno está apalancando pues el poder de la comunidad. Los drones también son muy baratos para producir mapas y planos. Y también hay un acuerdo entre el banco y GSA, una compañía de una asociación de telefonía móvil para que el banco pueda intervenir y erradicar la pobreza y compartir la prosperidad. En cuanto a la eliminación de la expansión de las ciudades, hay muchas intervenciones draconianas. Es decir, uno puede decir, pues a partir de aquí no vamos a entregar servicios, pero realmente eso no funciona y lo que uno hace es aumentar el precio del terreno dentro de esos límites. Hay que ofrecer incentivos mediante sistemas impositivos, la subvención de sistemas de transporte, densificar los nodos de transporte. Tiene que ver con los mercados de bienes inmuebles. Eso quiere decir que los mercados están distorsionados. Hay que intentar abordar ese problema primero antes de intervenir de manera draconiana. Hay que tener una mezcla de incentivos y también pensar en la infraestructura. Hay que crear una densificación que sea vivible. Hay densificación insoportable, es decir, sin vivienda accesible, con mucho tráfico, es decir, una densificación que esté bien manejada y que pueda redundar en más productividad. Y habiendo dicho eso, muchísimas gracias.